Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en la cabaña con un clima bastante nival, ¿no? Como podéis adivinar por mi atuendo, efectivamente está nevando. Vamos, lleva nevando ya prácticamente 2 semanas. Así que nada, aquí estamos bien abrigaditos, con un poco de, bueno, no es caldito, pero es café. En cualquier caso, líquidos calientes para poder mantener la temperatura corporal, ¿no? Bien, hoy lo que vamos a hacer, vamos a llevar a cabo un pequeño homenaje a un autor que, bueno, cuya obra considero muy valiosa, no solo por razones literarias, que como vaya a tener oportunidad de ver, pues son muchas, sino también emocionales, sin duda, ya que es una persona con la que, por fortuna, tuve la suerte de tener una relación muy estrecha. eh, Hasta el punto de que, bueno, podría decirse en gran medida que fue mi maestro y mi principal figura de referencia a la hora de adentrarme, pues, en el mundo de la poesía, de las letras, de la creación, etcétera, etcétera. Su nombre era René Palacios More. Nació en el año 1939 en Buenos Aires y desgraciadamente, pues, falleció en el año 2018 también en esta localidad argentina. Pese a que nació y murió en el mismo sitio, pues no, de manera poco kantiana, ¿no? Pues no se mantuvo en el mismo lugar desde su nacimiento hasta su muerte, sino que, bueno, más bien al contrario, pues viajó por muchas localidades, por todo el planeta, primero en Sao Paulo, posteriormente en París, Suiza y finalmente en Andalucía, en Córdoba, que fue precisamente el lugar en el que tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, pues tuvo una trayectoria artística muy nutrida que se extiende pues prácticamente más de medio siglo, desde finales, perdón, de los años 50 hasta poco antes de su muerte. Y bueno, esta trayectoria incluye todo tipo de formatos y de género, entre los que se incluyen la poesía, la narrativa, los guiones cinematográficos, etcétera, etcétera. Una producción, pues, ciertamente muy polifacética. Yo particularmente en casa, pues la verdad es que no tengo muchas obras de René, desgraciadamente, ya que, bueno, tengo una existencia un poco nómada y en estas circunstancias, pues a veces es difícil mantener una biblioteca, ¿no? Las dos obras que tengo, concretamente, pues me las hizo llegar Ana González Valls, a la que desde aquí, pues, por supuesto, mando un cariñoso saludo. Y la obra de la que nos vamos a ocupar hoy específicamente es una obra poética, una obra de poesía que se llama Memorias del Templo. Aquí podéis verla. Es una obra editada por La Loca Poesía que se lanzó en el año 1969, es decir, ya ha llovido bastante, ¿no? Desde ese momento han pasado ciertamente décadas y es un libro que por lo que he estado viendo todavía se puede encontrar. De hecho, en internet he visto una referencia en la que quizá para el que esté interesado pues podría conseguirlo. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y se trata ciertamente de una obra muy interesante. Se divide en 6 secciones diferentes. Y en ella, pues como podéis ver, es una poesía bastante condensada. No son poemas demasiado extensos. Este es el primero. Pero sin duda muy, muy rico en significado y con mucha sustancia, como vaya a ver durante la lectura. De manera significativa, el libro se abre con 3 citas, no sé si se puede ver bien, ¿vale? La primera cita es del Popol Vuh, que como muchos sabréis, pues el libro sagrado de los mayas, antes de la conquista española, y en el cual, pues bueno, se desarrollan un poco los fundamentos cosmológicos de este pueblo. La cita dice así: ya no se acordaban del corazón del cielo, y por eso cayeron en desgracia.
Esa es la primera cita. La segunda cita es de Søren Kierkegaard, el famoso filósofo danés existencialista del siglo XIX, y su cita dice: no, mi hermetismo no se deja vencer, al menos por ahora. Y finalmente la última cita que se incluye en este libro al principio es una cita de Henry Miller, que ya sabéis, bueno, un novelista americano que fue una gran influencia para René, ciertamente, y cuya cita dice: en mi imaginación vi a mis propios templos en ruinas antes de haber puesto un ladrillo sobre otro. ¿De acuerdo? Esta es la última cita de Henry Miller. Y dicho esto, pues vamos ya a empezar propiamente con la lectura de los poemas que componen el libro. Vamos a empezar entonces con el primer poema de esta primera parte, que se titula Inscripción del amedrentado. En la rosa de los vientos habita el corroído por la desesperanza. La zona definitiva. Son ostensibles en estas tierras donde es incompleta la auscultación de los hombres en los dominios de la sabiduría. En estas tierras que de un modo u otro olvidaron los animales antiguos. En estas tierras que recorren en todas direcciones los desplazados de las leyendas, las señales de la zona definitiva. No hay nada en común entre ellas y el Canaán que alguna vez contempló el certero ojo de los indignados. En tiempos en que los hombres acudieron a este país, en donde solo las extensiones son salvajes. La primicia de los frutos prohibidos fue de honda lactancia y madurez. Aquí es donde los rostros están desnudos y aguardan. La muerte enlaza el torso de las mujeres desveladas y cierra sobre sí las exultantes violencias de la devoción. Quien abrió pacientemente sus heridas se postra ante la evidencia. Las mayores libertades. Los hombres exorcizan, pero son necesarios un arpa y un quinor, a más de sostener por la piel del cuello a animales que se dicen han muerto. Son la orfandad y el riesgo de hacer. Señales para descendientes. Señales de quienes rigieron, a quienes habrían de ver denunciada la magnitud de sus mejores ofrendas. La tierna admiración que profesaban a los oscuros habitantes de las montañas. Henos aquí. Retornamos por breves instantes con el temor de las lluvias, el fervor que nos permite hablar en la lengua madre y el mayor nombre de Dios en los labios. Señales que exigen tributo y la crueldad que origina la paz. Vuestras serán ahora las certezas y primitivo el cielo de la posesión, tanto como las razones del fuego que se os deja. Señales de bien y de mal, de arrebatado amor. Quienes prestaren atención conocerán. De los otros no habrá memoria. Tal dijeron. ¿Por qué es en vano estremecer de ira? En las alturas, el cuidador de rebaños se protege del roce de las nieves. No se entregará con las manos atadas a ninguna certidumbre. Defensa del extranjero. El silencio y la certidumbre aguardan por la aparente ignorancia del extranjero. Que nadie ose poner punto final a la lengua que le pertenece. El principio del fin. La postergación, el disimulo, el engranaje de expandir son algunos de los factores anteriores al viento que se regodea en las ruinas cercanas. El lugareño rescata sus antiguas intenciones de la precaria vivienda.
arma el bulto que representa el contacto inmediato con el hambre y calza sus horas por resistir en la inquietud y la tenacidad. El paso sucede eterno. Aquí la muerte se dicta a sí misma alguna contingencia, extraña por entrar en las fatigas del viento. Bien, esta es la conclusión de la primera parte. Vamos a empezar ahora con la parte número 2. Iniciación de Bolivia. Tierra lejana de otros sustentos, de inviernos o llanuras en que es dudosa la existencia del fruto. Tierra de aldeas que peregrinan a las fuentes, aunque el esfuerzo que ello demande responda apenas a un dominio espectral. Jornada Potosí. Los fenómenos naturales contienen el esfuerzo, la tragedia, la fiesta del hombre. He ahí el embrión que he visto flotando en el hedor inhóspito de la brava gente. Historia conjetural. El coraje rueda por el desplazamiento, de tantos años como edificios y algunas calles maniatadas. El sistema de relaciones se hunde en la limosna y la inconsecuencia. La impronta llega para el logro de ciertos supuestos. El efecto es conmovedor. El rostro de los siglos. Aquí, donde resulta apremiante hacer esfuerzos por dominar a la destreza. La dignidad, sirviente de los primeros dioses, ha amputado las manos indígenas. Nada extrañe ya de la escasa elocuencia de los descendientes. Hechos relevantes. El aire austero ha aguardado por el hombre. Este, con el solo amparo de su indignación, se deja conducir. En tales lares hace falta la conmoción de un filo del sonido para bregar por acontecimientos que descubran pericia en las veladuras eternas. La vida cóncava. Es un trozo de terrazas sabiamente distribuidas y las manos dispuestas. Es el dominio de ciertos efectos, la graduación ventral del alto frío, una inmanencia en la piel. Es la risa o el furor condicionado, el ceremonial pagano y el trueque, el adormecimiento y los siglos, un hijo perdido, el bastón ritual. Es la palabra esquemática, la primera moneda, un pendiente de oro, la certeza de la muerte. Vale, pues este es el fin de la segunda parte. Vamos a empezar ahora con la tercera sección. Metamorfosis del infante 1. El infante intuye con las manos abiertas. Domina algunos pareceres de la limpieza, pero los métodos de los que se vale son inútiles. Metamorfosis del infante 2. Ciñe el odio y otras aberraciones. Nacido para la obsesión de la muerte, su cuerpo presenta excusas antiguas que alejan a los viandantes. Manifestaciones de pánico. La muerte les contempla. Si los hombres supieran entrever, de ella serían las objeciones. La garganta del diálogo. Alguien habla del olvido del sol. Se refiere seguramente a tierras donde es inconmovible el modo de ser de sus habitantes, aquellos a quienes ocurre alguna enuencia cuando ya no es posible el furor. El elegido. Sus antecesores portaban las vasijas, quienes siguieron el recuerdo. Algunos más la memoria oral. Sus escasas palabras son indicio de la voz de los antiguos, para imagen
y testimonio de lo hecho. Invocación de los cautos. Los más cautos protegen las palabras de las cuales todos los otros, hay habitantes que creen encauzar ciertas corrientes e ignoran que solo se cultivan limos sagrados, se signan con el deseo de huir. Los descendientes de la raza que escucha contemplan y dejan que el destello de signos perseverantes les indique el tallado de sus abstracciones y el traspaso de las escrituras que no se perderán. Pasamos a la cuarta parte. Primero, aconteceres de la desaparición. El silencio crece. Sus cenizas dominan los terrores de la santidad. Por intentar el amparo de sus feudos, la dignidad tergiversa las palabras. La señal de los vivos y los muertos. El canto se arroja en brazos de los humillados. Las graves cuestiones son discutidas por los dioses de la afrenta. Origen de la presencia. De las enseñanzas de la entrega a las razones que se magnifican. De la ambigüedad al estertor que se extiende. La palabra y la muerte encienden los arbustos secos de la gran insumisión. Alta determinación. El poder de significar llega a la senda, cuando ya no hay hechos justos para la ignorancia de los hombres. Cuando se hace gala de ciertos desplazamientos. Y hasta la sombra de los hombres quisiera permanecer en estas palabras, pero hay tretas en sus corazones. Fuego por saber. Es de alto follaje el rostro del alba. En ocasiones el lento silencio precede y en otras confirma la existencia de un animal herido. Cuando las voces son de exigencia, las determinaciones de la memoria del hombre arredran. Pasamos a la quinta sección. Los mejores de la especie. Su elocuencia irrumpe tras los festejos del mal. Han venido para mejorar ciertas condiciones que inmediatamente serán olvidadas. El caminante. Alguna formación hiperbólica ha existido desde un principio a las potestades del hombre. Tal vez un apresable ojo de espuma contenga las razones del misterio. Palabra de iniciación. El diestro experimentador de la osadía lleva consigo el fin y la constancia de los días terrenales. Cuando libre de tan ardua presencia acucie el ordenamiento de la vida que heredó, hallará en ciertas alturas del sonido la sola explicación de sus zonas encubiertas. El gran ojo. Se lo concibe en las dimensiones del miedo y el soborno. Medra, indiferente, de las argucias que se suceden al defender las diarias torpezas. Quien define la incongruencia viste los hábitos del mal y se contempla en él con desasosiego. Conocimiento de las actitudes. Quien contempla introduce los más interesantes modos de dicción entre los hombres. Memorias del templo. En el cuadrante solar se embozan imágenes antiguas. Alguien se protege de los vientos. Alguien torna la cabeza. Una conmoción sucede al espanto de ceder. Entramos ya en la sexta y última parte. Efectos del deslinde. Alguien se rinde a cierto culto que resulta necesario. El terror sigue al estruendo, en esos orígenes hasta hoy impasibles.
Los que van a morir calman sus aficiones con el mar cerca y arguyen subterfugios con la sombra en las grietas. Sus palabras desprecian los objetos. Los que van a morir, de un modo u otro, agradecen. Las voces que pasaron han dejado para más tarde sus preciosas adargas, sin olvidar el insano festejo, la danza que se reinicia pule los informes restos de la borrasca. Los nombres. Dios en Sameklagar y la imposibilidad de completar un segundo cuerpo. Luego, los restos inútiles de la vida, el ritmo, la muerte. Vigilias en soledad. Los peces abismales y un gran perdón gris por el que se deslizan los pasos. Las distancias son mínimas, si es dable reconocer algunas voces, pero todo se cierra por detrás de los mares. Caudal es uno, y el hombre entrega el tributo de tantas certezas, sus ojos estrictos, posados a desgrano en los objetos intensos. Caudal es dos, y en el centro de la memoria, quizás, a veces, el arrepentimiento o la euforia, por las vidas en que uno desbordó. Pues bueno, con este último poema hemos terminado las lecturas de este libro. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante. Como ya os he dicho, todavía este libro parece que puede ser encontrado a través de internet. En la descripción del vídeo os dejaré los enlaces correspondientes por si os apetece haceros con una copia de él. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en la próxima edición y veremos qué tal. Un saludo y adiós a todos.